Hola, buenas noches con todos. Una vez más queremos agradecerles en nuestro programa Tu Salud en Casa, antes que nada, todos los mensajes que vamos recibiendo día a día con todos los programas que estamos poniendo, pues realmente el recibimiento que hemos tenido ha sido espectacular y agradecemos los mensajes. Dentro de los temas que nos vienen pidiendo regularmente, con respecto al tema de los trastornos psicológicos o psicógenos, y pues hoy tenemos dos grandes invitados, el doctor Iván Pinzón, médico psiquiatra, y mi hermano psicólogo Juan Pablo Martínez, que para mí es un gusto tenerle acá. Y hoy queremos, en esta discusión de amigos, Rodrigo, Daniela también, bienvenidos, es hacer ese abordaje, ¿no? Muchas veces existe el estigma cuando hablamos de la parte del psicólogo, del psiquiatra, y les voy a preguntar más adelante, ¿no? Es prácticamente, las personas piensan, oigan, creo que estoy loco, ¿no? Es la palabra que lamentablemente muchas veces se utiliza, y eso hace o genera una barrera para poder acceder a la atención especializada, que es muy importante. Quiero empezar, doctor Iván, ¿cuál es el papel de un psiquiatra? Y pues, después, Juan Pablo, ¿cuál es el papel de un psicólogo? ¿No? A veces, y les digo lo que me pasa en la consulta regularmente, ¿no? Vemos un paciente con algunos síntomas que nos van a contar ustedes, y claro, cuando uno dice yo considero que tiene que ir al psicólogo y también al psiquiatra, es como que creo que estoy más grave y por eso me mandan al psiquiatra, y mejor me voy al psicólogo nomás porque no creo que estoy tan grave, ¿no? Entonces, a veces pensamos que hay una disociación entre el psiquiatra y el psicólogo, cuando desde mi perspectiva pienso más bien que debe haber un trabajo en equipo. Doctor Iván, entonces, ¿cuál es su perspectiva o a qué se dedica? ¿A qué me dedico? A tratar problemas en salud mental. No, claro, esa confusión es súper frecuente y es, digamos, súper importante saber sobre todo cuáles son las bases como en la formación, que eso es tal vez lo primero, lo que diferencia esencialmente a un psicólogo y un psiquiatra. El psicólogo normalmente hace una carrera de psicología, ¿no? Normalmente hace posgrados en psicología clínica o demás que lo habilitan, digamos, para dar psicoterapia, que es un tipo de terapia basado sobre todo en el habla. Mientras que el psiquiatra es médico inicialmente, ¿sí? Y luego hace un posgrado en psiquiatría y bueno, luego también puede hacer, digamos, especializaciones en distintas ramas. Pero esencialmente esa formación que es distinta brinda que el psiquiatra esté mucho más amparado en un paradigma o en un modelo, digamos, más biomédico y que sea capaz de abordar las cosas de una forma un poco más integral, ¿no? Teniendo en cuenta tanto la parte orgánica, la parte física, como los fenómenos mentales o relacionales que pueden estar desencadenando un determinado problema de salud mental. Mientras que el psicólogo se enfoca mucho más en la terapia psicológica y digamos, en tratar digamos, las cuestiones desde el punto de vista conductual. Entonces yo me encargo de eso. Eso evidentemente está ligado a la capacidad de dar medicamentos, por ejemplo, que son muy útiles en algunos casos específicos de problemas en salud mental. Claro que sí, muchísimas gracias, un gusto estar por acá. Completamente de acuerdo con la exposición del doctor. Creo que primero el trabajo psicológico y psiquiátrico tiene que ser considerado complementario en el trabajo. Como bien lo ha sustentado, nosotros usamos la metodología del habla, del discurso para sanar. Nosotros sanamos con la palabra y desde ahí podemos ir manejando pues las diferentes metodologías o modelos terapéuticos que permitan buscar a la persona este bienestar. Las personas de una u otra manera cuando llegan a los espacios psicológicos o psiquiátricos vienen con esta intención de no poder sostenerse en un entorno biopsicosocial. Entonces, claro, nosotros venimos desde una formación de universidad en donde seguimos el área de psicología clínica y podemos ir sacando especialidades en diferentes áreas terapéuticas o modelos, pero sí considero también muy importante la complementariedad y este apoyo para, más que nada, tratar esta sintomatología física que es algo muy presente en los pacientes cuando acuden a consulta. Y vamos a irnos metiendo en el tema, Rodrigo y Daniela, Claro. también, nos vamos metiendo en el tema, ¿no? Queremos llegar a todas las personas que nos siguen y también tenemos muchos médicos generales que a veces nos están siguiendo, a veces son temas que dificultan las zonas de difícil acceso a atención médica, ¿no? Y por ahí empezar diciendo, doctor Iván, ¿cuáles son esos síntomas, ¿no? que uno puede empezar a identificar como que existe algún trastorno psiquiátrico? Lo voy a englobar por ahora como trastorno psiquiátrico, pero ¿cuáles son esos síntomas que las personas, si yo sufro de algo, podría empezar a hacerme pensar de que necesito el apoyo de este equipo de la parte psicológica y psiquiátrica?
A mí siempre me gusta como que enfocar la respuesta a esas preguntas partiendo del hecho de que los fenómenos mentales son complejos y la mayoría tienen un sentido de que aparezcan. Es decir, la tristeza tiene una función biológica fundamental en nuestras vidas. Todos somos capaces de sentir tristeza frente a las pérdidas o frente a cierta clase de rupturas, ¿no? Lo mismo la ansiedad, lo mismo, no sé, la incapacidad para dormir o la presencia de ciertos pensamientos de manera intrusiva. Un problema en salud mental que puede configurar un trastorno aparece cuando ese fenómeno se presenta en una frecuencia, en una intensidad o de una forma inadecuada, cuando eso afecta mi funcionalidad. Entonces, claro, es normal que me sienta triste, pero si por sentirme triste dejo de trabajar, si por sentirme triste, no sé, peleo con mi novia todos los días, si por sentirme triste dejo de dormir, no me siento con la energía, dejo de ser quien era yo antes, eso ya debería de alguna manera alertarnos muchísimo para buscar una ayuda profesional. Sí, independientemente de que sea psicólogo, psiquiatra o incluso médico general, por supuesto, porque bueno, normalmente en las facultades de medicina existen dentro del pensum cátedras específicas de salud mental en donde pues se supone o esperamos que todos los médicos sean capaces de abordar por lo menos inicialmente esta clase de problemas. Pero en términos generales es eso, ¿no? Entender que un problema de salud mental no es de eso que decíamos por ahí, no es que está loco ni mucho menos, sino que es un fenómeno normal, o sea, que se presenta de una forma inadecuada, sino que se presenta de una forma disfuncional, sobre todo. Eso. Los familiares de un paciente, sí, que inicialmente lo vamos a decir que podría tener un trastorno mental, ¿cómo podrían reconocer estos síntomas? No sé, yo tengo un hijo, una hermana, mi esposa, etcétera. ¿Cómo podría ir reconociendo que algo no está permitiendo que la calidad de vida de este paciente sea adecuado y obviamente le permite reconocer? Porque algo que vemos muy común a veces, existen enfrentamientos, ¿no? Entre pareja, por ejemplo. Entonces, claro, hay una tristeza ahí que no es adecuada y más bien generan problemas, roces. ¿Cómo podríamos eso reconocer como familiares? Claro que sí. Importante yo creo quedarnos con esta palabra que decía el doctor, la funcionalidad. A veces catalogamos el tema de bueno o malo, o de bien y mal, pero más bien debemos ver qué tanto yo estoy teniendo un proceso adaptativo y que pueda gestionar sobre el entorno que yo estoy viviendo. Cada etapa de vida tiene su parte enriquecedora para el ser humano, pero claro, los integrantes de la familia no tenemos el conocimiento de cómo ir abordando. A veces lo hacemos en base a la experiencia o aprendizajes previos que hemos tenido desde nuestras crianzas. Pero tal vez si la familia comienza a identificar algunos cambios en esta normalidad de cada uno de los integrantes de la familia, pues estaríamos pensando en que puede estar entrando en un proceso de inestabilidad, el cual puede ser atendido por algún profesional de la salud o de la salud mental. Pero considero que los indicios serían un poco ver estos cambios, ¿no? Se aísla, un poco ha dejado de comunicarse, ha dejado de hacer actividades sociales o deportivas o de ocio que antes le gustaba, en caso de los niños, de los adolescentes, o presenta tal vez conductas un poco más disruptivas, se pone bravo, ya no le gusta conversar, hay más manifestación de rabietas, por ejemplo, entre los adolescentes, los niños. Pero también pasa que hay rabietas en los adultos, que a lo mejor es un tema repetitivo de discutir, de generar silencios, de generar no una solución en el problema, sino seguir un poco encarando las situaciones. Y eso podría dar un grado de manifestación en donde nosotros podamos decir que hay una alerta o una bandera roja que tiene que ser prestada atención en la persona. Ir midiendo esta capacidad de respuesta en los ámbitos familiares, personales, laborales, académicos, e ir viendo un poco por ahí si es que de repente estamos teniendo esta adaptación o no. Juan Pablo, o sea que sí se siguen algunos patrones. Si tenemos una familia como tal, ve que su núcleo familiar, sus pilares, padres, tienen unas conductas inadecuadas, tienen un comportamiento realmente agresivo, ¿esos patrones se repiten en los niños? Tiende más que nada a irse introyectando. Desde la metodología, como yo estudio el comportamiento humano, nosotros vamos aprendiendo modelos comportamentales en base a las experiencias que tenemos. Dentro de esto tendríamos un poco lo que se llama el aprendizaje vicario, ¿no? Es lo que yo aprendo viendo desde el otro. Entonces, claro, si los comportamientos de mis cuidadores, de mi papá, de mi mamá, es un poco desde la ley del hielo. No vamos a hablar, no sabemos cómo solucionar. Así yo voy aprendiendo
cómo afrontar Conducta aprendida. las cuestiones. Correctísimo. Siempre a veces cuando yo hablo con mis pacientes, uno de los ejemplos que utilizo cuando voy un poco trabajando en este tema de enseñarles cómo vamos aprendiendo, yo tengo 38 años y sigo utilizando la misma metodología de tender la cama que me enseñó mi mamá. No tengo idea si es la mejor, la peor, la correcta o no, pero fue la que aprendí y la que hasta ahora me sigue funcionando. No sabemos si en el transcurso del tiempo eso me comience a generar una disfuncionalidad, que es en donde tendré que analizar ese aprendizaje y poderlo ir cotejando con el entorno que me toca vivir. Y claro, eso es más representativo, a veces yo veo en el tema de relaciones de pareja. En las relaciones de pareja vivimos muchos aprendizajes de la relación de pareja que tuvieron nuestros padres. En el tema de cuando llegamos a ser padres, utilizamos estilos de crianza de cómo nos criaron a nosotros. Pero por ahí se van asociando estos aprendizajes y en nuestra mente se vuelve como que una estructura que le llamo esquemas, y eso es lo que tendemos a conceptualizarlo como cómo tengo que irme relacionando en los entornos que vamos viviendo. Sí, una maravillosa explicación. Entiendo de que cada uno de nosotros tenemos conductas aprendidas de nuestros padres y que no, de repente no son las mejores, pero son las que aprendimos, ¿no? Y que en la vida tenemos que ir sopesando como tal con ya conductas propias desarrolladas por nosotros mismos. Yo quisiera hacerle a nuestros dos especialistas un par de preguntas, ¿no? Que nos pasan a nosotros en el punto de vista cardiovascular. Y hoy vengo de mi consulta y realmente les pudiese decir que vamos muy relacionados de las manos, ¿ok? Los trastornos cardiovasculares tenemos que tratarlos en conjunto, y ahí ustedes me van a decir su experiencia. La primera va relacionada a que tenemos múltiples alteraciones desde el punto de vista cardiovascular, las cuales se pueden agudizar a partir de trastornos desde el punto de vista psíquico. Por ejemplo, yo hoy vi una paciente que la sigo por hipertensión. La vi hace una semana, pero hoy me llamó llorando en una crisis de ansiedad porque ella estaba sola en su casa, se chequeó la presión arterial, no supo cuantificarse y creyó que algo estaba muy mal y vino, y a la final su presión estaba bien, estaba normal. Básicamente lo que tuve que tener fue un conversatorio con ella, no hice más nada que un conversatorio y fue eso. El último paciente de la consulta es un paciente que tuvo un infarto, 2019, 2023 repite el infarto, lo conozco en este año, viene 6 meses conmigo, y la realidad es que cada vez que tiene una crisis de ansiedad corre al cardiólogo pensando que algo está mal, y lo que tuve en esos episodios fueron crisis de ansiedad. Cuando hablas con ellos, doctor, tuve una molestia en mi entorno familiar, y a partir de ahí me empezaron unas palpitaciones e inmediatamente vine con usted. Entonces, la interrogante hacia ustedes es, ¿qué tan frecuente ven ustedes en su práctica clínica diaria la relación de pacientes cardiovasculares, cardiópatas, que tengan episodios de crisis de ansiedad, de depresión, posterior a ser diagnosticados o posterior a un evento cardiovascular? Doctor. Y justamente, perdóname que te interrumpa, Rodrigo, porque se hace apasionante el tema, ¿no? Total. Y yo completo un ejemplo más. Ayer justamente yo en mi turno, pues me interconsultan de ginecología, una mujer embarazada, y la preocupación es que tiene taquicardia, es decir, la frecuencia de su corazón está muy alta, tiene palpitaciones. Claro, y obviamente como es una mujer embarazada, pues todo el mundo corre y algo está pasando. Y resulta que al historial pues, me comenta que tiene un trastorno de ansiedad de casi 5 años de evolución y que generalmente tiene estas palpitaciones y que el cardiólogo le ha visto y le dicen pues, que esta taquicardia está más bien asociada al tema de ansiedad. Y ahí viene la importancia de tenerles a ustedes dos acá, ¿no? Porque claro, el objetivo de muchos médicos incluso es algo orgánico ahí, o sea, el corazón está mal y yo tengo que darle una pastilla para frenar la frecuencia del corazón cuando desde mi perspectiva no es ese el camino. Entonces, ese es el otro ejemplo que quería adicionar a lo que tú decías para darle paso. Y fíjate la frecuencia que estamos hablando. Yo mencioné 2 del día de hoy de la consulta, pero no mencioné la paciente que vimos en conjunto. Así es. ¿Okay? Que al final era una crisis de ansiedad y terminamos en eso. Entonces, fíjate, estamos hablando de 4 pacientes en cuestión de menos de 24 horas que hemos tenido que piensan que tienen algo orgánico, que acuden como tal al cardiólogo, al médico internista, y al final hemos concluido de que presentan una crisis de ansiedad o otra alteración psíquica. ¿Qué tan frecuentes en su práctica clínica esta?
3 o 4 o, a 5, o hasta 5 pacientes al día, todos los días. Por Muy supuesto. frecuente. Esta es una historia que para mí es absolutamente rutinaria, ¿no? Incluso yo bromeo con los pacientes y les digo, oiga, esto mismo que le pasa a usted, le pasa a el 80% de la gente que viene a mi consulta. Más bien es muy frecuente que este sea justamente como la ruta un poco de atención, ¿no? Personas que han tenido manifestaciones de ansiedad, que dentro de las manifestaciones de ansiedad hay un montón de síntomas cardiovasculares, entre esos la taquicardia, por ejemplo, y que se asustan y que van a emergencias y que son múltiples, digamos, consultantes a emergencias y que después de hacerles un montón de exámenes determinan que un factor precipitante de esa clase de síntomas es justamente un factor, digamos, psicógeno, que pues, se puede dar por la mala interpretación de ciertas sensaciones que son esperables o normales. Ahora, ese es un tipo de pacientes, pero también hay otro que son estos otros, ¿no? Que son pacientes que tienen ya una enfermedad o que acaban de hacerles una enfermedad, del diagnóstico de una enfermedad cardiovascular y que secundario a eso tienen todo un proceso de duelo por la enfermedad y que, digamos, secundario a eso generan problemas en su salud mental. Claro. Porque claro, no es fácil tampoco hacer ese duelo, ¿no? ¿Cómo así que yo era la persona súper sana y no sé qué, ahora soy hipertensa? Súper duro. Esto se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, incluso en las concepciones más clásicas y antiguas de la hipertensión arterial se concebía como una enfermedad predominantemente psicosomática, ¿no? Con unas personalidades específicas de personas que se preocupaban en exceso, que eran muy rígidas, etcétera. Entonces, esa es la importancia, por ejemplo, de la visión del psiquiatra en ese sentido, ¿no? De poder tener una visión global, evaluar si realmente esto puede tener una causa física, digamos, estructural, o si es, digamos, más una cuestión de algunas alteraciones psicológicas, digamos, que hay que tratar también a través de la psicoterapia. Habitualmente, y lo que yo hago en las consultas de estos pacientes es exactamente eso, escuchar y dar psicoeducación. Y normalmente cuando uno hace una psicoeducación bien dada, las personas se calman, porque ya empiezan a reinterpretar esas sensaciones que interpretaban antes como cosas catastróficas en algo que puede ser manejable. Entonces el chiste que yo les digo es como, ¿te ha visto en las noticias que alguien se ha muerto de ansiedad? No, pues no. Nunca, eso no pasa. El reconfigurar, parece que sí, parece que se va a morir, porque además es una cosa horrible. No estamos hablando de ataque pánico, es una cosa horrible. ¿No? La gente siente que se va a morir de verdad, ¿no? Claro, es horrible. Y vienen los 5 miedos de los ansiosos. No, me va a morir, o voy a perder el control, me voy a volver loco, me voy a dar un infarto, o me va a dar un ataque cerebrovascular, una trombosis que dicen, ¿no? Entonces, una vez que uno reconfigura eso, las personas seguramente pueden tener otra clase de pronósticos. Eso, claro, acompañado de un proceso psicoterapéutico para ver cuáles son las causas y cómo podemos enriquecer un poco los mecanismos de afrontamiento y en algunas ocasiones acompañarlos también con alguna medicación, por ejemplo, desde el punto de vista psiquiátrico, para que eso se dé de una mejor manera y sobre todo que no hayan recaídas, que estamos muy enfocados también desde el punto de vista psiquiátrico en eso, ¿no? Sí, un poco complementando la información del doctor, yo siempre tengo la sensación de que a nivel mundial tenemos una deuda con la salud mental. O sea, siempre que estoy justo psicoeducando a las personas y un poco formando, lo que nosotros hacemos mucho en poder transmitir justo cómo funciona y cuál es la respuesta fisiológica del cuerpo a pensamientos, a creencias o estructuras, claro, puede terminar dando síntomas que siempre lo van a relacionar con temas catastróficos. Me voy a morir, me voy a paralizar. Y eso de una u otra manera genera un bucle ansioso de crecimiento que claro puede llegar a somatizar tanto que ingresa por emergencia, se tiene que internar, pero siempre que vemos con los pacientes que vienen desde una sensación física sintomática, la psicoeducación y el darles este entendimiento desde dónde se puede estar también generando esta sintomatología, en ellos reduce la angustia, porque lo que ellos saben que se van a morir o no saben que tienen. Entonces el poder tener esta información desde un diagnóstico diferencial, desde cuál es la etiología de la condición de la persona, creo que genera muchísimo alivio en el paciente y claro, en 5 o 7 días tienen otra perspectiva de cómo ellos se cuentan la historia de su sintomatología. Pero mientras tengan desconocimiento, lo que la mente se encarga de por ponernos en alerta, son pensamientos muy negativistas y algunas veces hasta catastróficos. Entonces me quedo con esta respuesta, me quedo realmente para nuestros pacientes que todo aquel paciente que realmente tenga un diagnóstico cardiovascular o no lo tenga aún, que vaya por este tipo de síntomas, realmente es un paciente que debe ser abordado desde el punto de vista multidisciplinario y que no está mal que lo vea el cardiólogo, que lo vea el psicólogo, que lo vea el psiquiatra si es necesario esa dirección, ¿no? Pero la verdad es que, como ustedes bien dicen, el paciente generalmente va
Como tiene múltiples síntomas, va a 5 diferentes especialidades y le van diciendo que no le encuentran algún tipo de patología orgánica. A partir de acá, también vale la pena decir que los pacientes que presentan crisis de ansiedad, depresión, algún tipo de personalidades que ya ustedes nos explicarán, está totalmente relacionado a enfermedades cardiovasculares posteriores. Entonces ya eso, todas las sociedades como tal de cardiología lo avalan y se han hecho N cantidad de estudios en eso. Entonces, no solamente aquel que ya tuvo la enfermedad puede terminar, obviamente, por el duelo de la enfermedad, porque está en negación, por este tipo de circunstancias, sino que las personas ya por sí, con crisis de ansiedad, doctor, pero si yo sigo con la ansiedad, pero si sigo con la depresión, ¿puedo terminar en problemas cardiovasculares a futuro? Está demostrado que sí va a terminar en algunas alteraciones cardiovasculares y es importante por eso la utilidad de sus consejos, de sus diagnósticos y de su manejo para que el paciente no termine con una enfermedad cardiovascular con nosotros en consulta. Yo tengo una duda aquí. Bueno, es un poquito fuera de lo que ya estamos hablando, pero yo en mi consulta, que saben que yo veo niños y adolescentes, con mucha frecuencia los papás se quejan cuando los niños están entrando al periodo de adolescencia, de pubertad, que ha cambiado su comportamiento, que ya no es igual que antes, que se encierra en la habitación. Y me dicen, ¿no? O sea, sería aconsejable que le lleve a mi hijo al psicólogo o quizá ya al psiquiatra. Pero aquí más bien la pregunta va enfocada a qué tan importante es que más bien sean los papás los que reciban una guía por parte de psicología o incluso de psiquiatría para poder guiar a su hijo y quizá también en conjunto el hijo o la hija acudiendo a psicología o psiquiatría pediátrica. Coloquialmente le llaman la edad del burro. Dicen, ¿no? Sí, pobrecitos. Claro. Considero que es importante la psicoeducación. Tenemos que conocer mucho del comportamiento humano desde las emociones, desde los pensamientos y desde los comportamientos. Desde la adolescencia vivimos una transformación y una consolidación de la identidad. Comenzamos a tener más recursos en donde yo comienzo a identificarme con cosas, y aquí algo que pasa muy interesante es que los papás queremos seguir sosteniendo nuestros esquemas, nuestra manera de cómo debemos ir enfrentándonos o afrontando a la vida, pero sin embargo ya comienzan ellos a ir consolidando funciones mentales superiores, en donde ellos también ya comienzan a tomar decisiones y a sentir esta conexión emocional con el mundo, como por ejemplo, si mi papá quiere que yo sea pianista y realmente no tengo mayor atención en el tema artístico, sino me gusta más el tema deportivo, ¿cómo voy con esa creencia y cómo me relaciono comunicacionalmente con mi papá para que desde su creencia, que él es pianista, yo también tendré que ser pianista, un poco ir acomodando eso, ¿no? Yo creo que es muy importante que nos demos espacios en donde podamos tener comunicaciones sinceras, honestas y bastante firmes entre la comunicación que vamos creando entre nosotros como padres y nuestros hijos para que podamos transparentar la información y no comenzarla a guardar desde el miedo, desde el castigo, desde el susto, porque no va a ser la mejor manera de poder ir afrontando los diferentes cambios que podemos dar, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en temas de mujeres, a veces nosotros vemos con el tema de no le puedo decir a mi papá que me estoy enamorando de un chico porque me dice que a los 16 años, a los 15 años, no puedo enamorarme. Pero claro, ella ya conecta con esa emoción, ese gusto por el sexo opuesto, pero no tiene en dónde comenzar a canalizar un poco esas experiencias de cómo manejo el amor. Esto es amor, es enamoramiento, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Y a veces tenemos ahí, yo considero que es una equivocación de comenzar a tener este exceso ilimitado en las redes sociales, en el internet, que sabemos que no toda la información de ahí cumple criterios de formación y de educación, pero es en donde comenzamos nosotros a retroalimentarnos el cómo sobrellevar esas dudas. Eso es lo que podría un poco aportar desde el constructo psicológico, tal vez, no sé, doctor. Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Ahora, frente a la pregunta, lo ideal sería, evidentemente, que fueran las dos partes, ¿no? Ojalá fuera, si es que cuando identificamos un problema de salud mental en el adolescente, ojalá fuera también los papás de alguna forma. Pero en la práctica, uno ve una resistencia súper grande de los papás para poder acudir a los servicios de salud mental, porque claro, es mucho más fácil echarle la culpa
a alguien más y Ajá. no asumir que de golpe mis estrategias de crianza pudieron haber fallado, ¿no? Pero sí, sí propendemos y bajo ciertos modelos terapéuticos, por ejemplo, se propende muchísimo a que los padres de los adolescentes con problemas, por ejemplo, de conducta o de regulación emocional acudan también a servicios de entrenamiento en habilidades, por ejemplo, o digamos, de orientación psicoterapéutica, porque claro, ¿no? También nos pasa mucho, incluso se ha vuelto meme en redes sociales de todo lo que hace el psicólogo o el psiquiatra en la consulta sale a la casa y llega a la cena familiar y lo desbaratan un poco, ¿no? Entonces, ojalá fuera lo ideal, pero lamentablemente eso es un gran reto para nosotros en la práctica, digamos. Creo que nos va quedando claro muchas cosas, ¿no? Y cada vez que sigo hablando me salen más preguntas. Claro, ¿no? a mí también. Y para irnos dándole un poco de forma a las cosas que bastante bien hemos discutido, Juan, te quiero consultar a vos, que de seguro también le va a caer a usted, Doc. ¿Cuáles son esas enfermedades más frecuentes que ustedes ven? Démosle un nombre, ¿no? ¿Cuáles son esas enfermedades que regularmente estamos viendo y cómo o cuáles son esos síntomas que generalmente se presentan estas enfermedades puntuales? Claro, considero que se ha popularizado muchísimo dos estructuras dentro de lo que serían estas enfermedades de la salud mental. Por un lado, todo este paquete de los trastornos ansiosos y por otro lado, todo este paquete de los trastornos depresivos. Creo que la sintomatología o no sé si hasta el marketing mismo populariza tanto eso que las personas a veces vienen a consulta ya autodiagnosticadas. O sea, lloré 3 días, me separé de mi pareja, tengo depresión, ayúdeme a salir de esta depresión. Pero claro, no cumple con los criterios clínicos para poder ya dar un diagnóstico de trastorno. Entonces, desde ahí lo que se ha podido al menos evidenciar un poco en el sistema de salud nacional, hay un crecimiento en el tema de los trastornos mixtos, que sería ansioso-depresivo. Luego tenemos como que una demanda más alta de lo que son trastornos de ansiedad generalizada y los trastornos depresivos, como estos temas de estados de ánimo, ¿no? Que están un poco más recurrentes en la petición de las personas. Ahora, es importante poder hacer un diagnóstico diferencial porque, claro, lo que siente el paciente y venir diagnosticado ya o prediagnosticado por él mismo hace que desde esa construcción mental aparezca el síntoma. Muchas personas vienen, sí, es que lo que pasa es que yo no hago los deberes y comienzo a tener taquicardia porque soy ansioso. Entonces, claro, desde esta etiqueta de decirme soy ansioso porque en las redes sociales vi, porque acá leí, porque me contó la vecina, y claro, comienzo a sostener y a mantener esa capacidad de respuesta ante las dificultades, la taquicardia, la sudoración, el aislamiento. Pero yo considero que estas serían como que los trastornos más recurrentes que yo también acá recibo en consulta, los trastornos ansiosos, los trastornos depresivos, con mayor frecuencia. Hay otros profesionales que atienden otros tipos de trastornos como trastornos sexuales y que irán un poco más a esa línea, pero desde los factores emocionales y conductuales, un poco esa sería la jerarquía de cómo se están viendo ahora los trastornos. Y doctor Iván, justamente para darle la palabra, me imagino que también irá por ahí mismo lo frecuente que ven y también consultar, ¿no? Cuando yo como médico internista sospecho alguna enfermedad, en nuestra cabeza uno piensa en pedir un examen de sangre. Por ejemplo, si sospecho en diabetes, hago un azúcar en sangre. Si sospecho un problema de la tiroides, también lo hago. Si sospechamos un infarto del corazón, hago un electrocardiograma. Entonces, más o menos desde la perspectiva psicológica, ¿cuáles son esas herramientas, ¿no es cierto?, que ustedes podrían utilizar para diagnosticar estas enfermedades? Muchas veces no son resonancias, ni tomografías, ni exámenes, ¿no? Entonces, también se utilizan, claro que sí, pero ¿cuáles son las herramientas que ustedes utilizan para estos diagnósticos de estas enfermedades? Ahí nos metemos en un problema muy grande, porque es un problema epistemológico, filosófico muy profundo, porque claro, ¿no? A diferencia del internista, del cardiólogo, del ortopedista, del endocrinólogo, lo que sea, que tienen como medidas objetivables para medir, digamos, la normalidad o la normalidad en determinado fenómeno, los psiquiatras no contamos con eso. ¿Cómo mido yo la tristeza? Eso es algo muy complejo. Claro, evidentemente hay ciertos acercamientos desde algunos paradigmas positivistas y demás, ¿no? Que tratan de hacer escalas, de hacer baterías diagnósticas y demás, pero se sabe que no hay nada como la clínica. Es decir, yo solamente tengo la interacción con la otra persona
para poder determinar si esto es anormal, normal, y claro, contextualizando eso dentro de su familia, nuestro contexto cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no significa que, también que tampoco le echemos mano a esta clase de recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente que viene por primera vez con unos síntomas psicóticos, pues es fundamental descartar que no tenga un tumor en la cabeza, o que no sea debido a una infección, o que no sea debido a una alteración eléctrica cerebral. Entonces, también le echamos manos a estos otros recursos, digamos, para descartar estructuralidad. Pero evidentemente, o por ejemplo, también cuestiones endocrinas, tan frecuente que es esta parte endocrina para desencadenar síntomas mentales. Entonces, eso digamos, lo hacemos como para establecer, como decían, un diagnóstico diferencial. Sí, pero esencialmente es la clínica. Ahora, un poco para complementar la respuesta anterior, yo creo que eso también depende mucho de las edades, ¿no? Hay ciertos momentos de la vida, ¿no?, que dependen un poco del ciclo vital, que sí significan un poco más de vulnerabilidad para tener algunos problemas en salud mental. La adolescencia, donde hay un montón de cambios que ya los hablamos, bien importante. El embarazo, con los cambios hormonales que hay, la depresión postparto, cómo es de frecuente, y la vejez. Entonces, claro, tú me haces la pregunta de cuáles son las enfermedades o los trastornos mentales más prevalentes en mi consulta. Pues depende. Entre las personas de mayor edad, pues trastornos neurocognitivos, ¿no? Eso que se conoce como demencias. Y todas las alteraciones comportamentales asociadas a las demencias, ¿no? Depresión, ansiedad, psicosis, problemas de inquietud motora, insomnio, etcétera, etcétera. Entre las personas adolescentes y jóvenes, claro, la ansiedad y la depresión, pero también existen otros problemas en salud mental que están cobrando muchísima prevalencia. Entre esos lo que más me gusta, digamos, que es como mi especialidad un poco, que son los problemas de regulación emocional, ¿no? Lo que llamamos trastorno límite de personalidad, altamente frecuente en las poblaciones millennials y centennials, muy problemáticas y que demandan muchísimo cuidado. Entonces, eso sí he visto con una alta preocupación que la prevalencia se ha disparado muchísimo por los cambios, digamos, contemporáneos de la sociedad y demás. Aquí, antes que pasemos hablando de esto de las generaciones, ¿qué opinan ustedes con respecto a la llamada nueva generación de cristal? En lo cual mencionan que ahora todo les afecta y que nada se puede decir. ¿Qué opinión tienen ustedes de esto? Yo soy absolutamente radical en ese sentido. Me parece que es estigmatizador, irreal y absolutamente descontextualizado. Yo creo que todas las generaciones tienen sus problemas en salud mental. Hace 120 años hablábamos de la histeria de Freud. Y no hablábamos que era una generación reprimida, aunque sí, a cierto punto, lo que sea, ¿saben? Más bien me parece que las generaciones contemporáneas pues responden emocionalmente a las presiones naturales que da esta sociedad contemporánea. Y hay muchos trabajos escritos al respecto. Yo soy filósofo, aquí entre nos resuelve estas cosas. Pero, por ejemplo, el trabajo de Byung-Chul Han, que nos dice, oiga, es que nunca antes hemos estado tan expuestos a un montón de presiones que nos obligan a pensar hiperpositivamente. Nosotros sufrimos por la hiperpositividad. Porque uno entra a Instagram, ahora que estábamos hablando de estas vueltas, entra a Instagram y todo es perfecto. Y el mensaje es absolutamente violento. Si tú te esfuerzas lo suficiente, todo lo puedes. ¿Quieres ser lo suficientemente fuerte así como este man? Haz ejercicio. ¿Quieres ser igual de bonita? Haces no sé qué. ¿Quieres ser igual de sano? Entonces hazte. Eso genera que la presión a la que están expuestos estas generaciones, yo me incluyo un poco ahí dentro, tampoco soy tan viejo, es absolutamente desconocida para nuestros antepasados, para nuestros antecesores. Entonces, por eso me parece poco injusto hablar de eso, ¿no? Más bien podríamos hablar de cómo vivimos en una sociedad, llamémoslo capitalismo tardío, como quieran llamarlo, postcapitalismo, que nos expone a un montón de riesgos por estos fenómenos. Entonces, eso hace que la prevalencia de enfermedades sea distinta. Claro, ya no vivimos en la sociedad represiva freudiana, ya la histeria freudiana no existe o existe de una forma distinta. Ahora, ¿qué es lo que se provoca? Disregulación emocional. Nosotros los jóvenes agradecemos este tipo de respuestas. Maravilloso. No, yo no sé. Habrá que revisar cuál es la prevalencia también, porque también hay una prevalencia de otra clase de enfermedades, ¿no? O sea, la depresión y la ansiedad en la población, digamos, ya de la generación X de para arriba es muy alta. Nosotros, en cambio, asumimos otra clase de fenómenos como la desregulación emocional, lo límite, ¿no? El no encuentro un sentido, el vacío crónico, que es lo que se presenta en esta clase de personas, los adolescentes y demás, seguramente tú que te dedicas a esa vuelta ves todo el tiempo, ¿no? Eso.
Pues un poco. Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera hacer una consulta. Fíjense que hemos ido abordando globalmente un poco lo frecuente que es en los distintos ámbitos las alteraciones psíquicas, ¿no? Y todos nosotros le ponemos a nuestros pacientes cuando se van, vuelva a los 4 meses, vuelva a los 6 meses, a los más graves, vuelva al mes. ¿Cada cuánto se debe hacer una persona adulta Cada una semana. evaluación psicológica según recomendaciones de ustedes? En general, yo sé que cada uno tiene, hay que individualizar al paciente y que cada uno tiene, o la persona, y cada uno te va a tener una indicación, pero en líneas generales, yo soy adulto, profesional, lo puedo decir abiertamente, nunca he ido a una consulta psicológica, ¿ok? Ahí tenemos el porqué. ¿Cada cuánto se tiene que ir a esto? ¿Qué nos dicen a nuestros oyentes? Claro, claro que sí. Como bien decía el doctor en su momento, todo va, creo que a partir desde un tema primero de adaptabilidad. ¿Qué tanto yo me puedo generar o sentir funcional o disfuncional? Porque yo lo que les digo a los pacientes es, yo puedo desde la filosofía terapéutica destapar rollas que a lo mejor no son necesarias destaparlas. ¿Para qué hablar de la historia infantil si hoy el problema de esta persona es adaptación a la universidad? Entonces, más bien mi metodología de abordaje un poco es en base a la necesidad del paciente. Cuando yo ya tengo un paciente y está en un proceso terapéutico, la metodología que yo voy haciendo es, después de terminar el proceso terapéutico como tal y darle esta alta terapéutica, que la frecuencia de atención en salud mental la utilizamos con frecuencias de semanalmente, porque tenemos que ir trabajando en toda la estructura mental, emocional y comportamental. Pues la metodología que yo voy haciendo es cada mes volver a tener un acercamiento para ver con todas las herramientas que hayamos ido entrenando en este tiempo y en este proceso, cómo se va adaptando a su entorno. No obstante, puede pasar que lo que vinimos trabajando, por ejemplo, a los 6 meses desencadena un duelo, se le muere un familiar. Claro, es otro proceso que tenemos que iniciar con estas personas. Entonces, lo que a mí se me ocurrió un poco es, hay que hacer un trabajo preventivo en todo ámbito educativo, ámbito social. Y claro, cuando hay estas banderitas rojas que se enciende esta dificultad de adaptación en donde siento miedo a poder sobrellevar esta situación, pues tener este acompañamiento terapéutico o clínico para ir manejando esta situación. Pero yo no he tenido el caso, no sé si el doctor, en poder decir vengan una vez al año para hacerles una evaluación psicológica y terminar viendo si es que su contexto psicológico está bien. Como bien decía doctor, nunca ha tenido una atención psicológica, de una u otra manera ha encontrado los mecanismos y los recursos para poder ir generando esta funcionalidad en su entorno de vida. Entonces, a lo mejor hacerle una evaluación más bien es gatillar algo que no es necesario, porque si en ese momento nosotros generamos un diagnóstico o una hipótesis diagnóstica, ¿qué tanto puedo comenzar más bien a desequilibrar? Entonces, yo más bien vengo desde un proceso en el cual nosotros atendemos la necesidad del paciente y en base a eso vamos dando seguimientos. Yo hago seguimientos hasta de 2 años, pero claro, veo que en el primer trimestre hay funcionalidad, hay adaptabilidad, entonces digo, nos vemos cada 3 meses en una consulta en donde igual vamos a ir viendo cómo vas con este motivo de consulta, ¿no? Porque como digo, si nace otro motivo de consulta porque el ciclo de vida va cambiando, cuando le atendí en el proceso terapéutico era casado pero sin hijos, y claro, ahora viene después de 6 meses y ya tiene su primer hijo, las circunstancias de vida comienzan a cambiar y claro, ahí puedo tener un factor de estrés, un factor de adaptación y claro, las herramientas podrán ayudar, pero habrá que abordar otros temas que no fueron tal vez de la consulta inicial. Pero yo no conozco una metodología en la cual podamos decir, como al odontólogo, no vaya 6 meses y veamos cómo van los dientes, pero no sé si... Sí, en ese caso usted. Claro, sobre todo partiendo un poco como de nuestro quehacer clínico en la consulta individual, que eso no exime el hecho de que pensemos, ojalá pensemos en una sociedad en donde la salud mental sea una cosa transversal, ¿no? Ojalá que construyamos escuelas en donde estos temas se puedan hablar y en donde si identificamos un problema podamos derivarlo de forma oportuna.
Sí, que es un poco distinto, ¿no? Más allá de pensar como profilácticamente voy al psiquiatra, que eso tal vez no es tan sensato, como tú mismo lo decías. Ahora, yo en cambio sí tengo pacientes a los que veo una vez al año y es posible, ¿no? Pacientes que tienen enfermedades crónicas, digamos mentales, ¿no? Trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia, pero tal vez no un año, tal vez 6 meses o algo así, pero donde puedo como espaciar el seguimiento simplemente para hacer una pequeña consulta de control, para ver ciertos paraclínicos, que los medicamentos se estén llevando adecuadamente, etcétera, etcétera. Que es un poco a lo que se propende sobre todo con enfermedades mentales graves, ¿no? Esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, distimias, cosas de ese estilo, ¿no? Muchas gracias todas las intervenciones y nos quedan muchas preguntas que nos están llegando y otras cámaras me están diciendo que estamos con luz roja en el momento del primer programa. Realmente quiero invitarles a ustedes a que se conecten el próximo domingo a la misma hora porque vamos a continuar con este tema para responder algunas de las preguntas que nos han llegado y de seguro muchas de las interrogantes que hoy estamos teniendo y se quedan en el aire un poquito. Entonces agradecemos a las personas que se han conectado y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Tu Salud en Casa Ecuador.